Bien, hasta aquí, entonces, lo que hemos visto fue, bueno, qué pasa con el modelo agroexportador y cómo se da la incorporación de Argentina al mercado mundial, qué pasó con el sector agropecuario, qué pasó con la ganadería y el sector industrial. Nosotros habíamos mencionado, digamos, que el modelo agroexportador, que se extiende del 80 al 30, habíamos mencionado que la primera crisis fuerte que experimenta el modelo agroexportador fue la Primera Guerra Mundial. Y esto es así porque la Primera Guerra Mundial mostró un fuerte agotamiento del modelo. La Primera Guerra Mundial marcó el inicio de una etapa de desaceleración de la economía. Esto no significó necesariamente una interrupción de la prosperidad, pero en todo caso, la prosperidad económica que se inicia a partir del 14 fue más bien discontinua. Así que lo que vamos a hacer ahora es repasar algunas consecuencias generales de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el contexto económico, por el lugar clave que ocupaba, o por la hegemonía que ocupaba Gran Bretaña respecto a los países latinoamericanos, y ver cómo la economía argentina se va a acomodar a este proceso, a esta nueva etapa, ¿no? Que en muchos casos se llamó como una etapa de transición. En primer lugar, ¿sí? Las consecuencias, podemos decir, económicas de la Primera Guerra Mundial fueron básicamente las siguientes. Por un lado, implicó una drástica paralización del comercio exterior. ¿Sí? Una drástica paralización del comercio exterior, una drástica paralización de los flujos de capitales y también de la mano de obra. ¿Sí? Eso llevó a que los países, como en el caso de Argentina, que dependían de la relación comercial con Gran Bretaña, de los flujos de capitales y la mano de obra, tuvieran que sustituir, ¿sí? O llevar adelante un proceso productivo que apuntara a sustituir las importaciones, ¿no? Porque al paralizarse el comercio exterior, si hay algo que se estancaron, se congelaron, fue la posibilidad de que lleguen importaciones a la Argentina, ¿sí? Entonces ahí es donde surge, pero surge no producto de una política sostenida de desarrollo industrial, sino más bien que lo que se da es ante la imposibilidad de importar, y ahora vamos a ver por qué, es que se crea un proceso sustitutivo, ¿sí? No es que surja de manera natural, digamos, pero se está pensando como un proceso que va a tender a paliar las necesidades económicas del periodo hasta tanto y en cuanto se pueda restablecer la relación comercial con Gran Bretaña. Pensemos que para las élites de la época, todavía pese al contexto de la guerra, el bilateralismo con la economía británica era vista como el horizonte de posibilidad de desarrollo económico, ¿sí? Y esto seguía siendo así, al menos para un sector importante de las élites políticas. Ahora bien, el segundo punto es que la Primera Guerra Mundial puso en jaque, ¿sí? Bueno, al sistema monetario internacional, ¿no? Y para salir de este sistema monetario internacional fue importante el proteccionismo, ¿sí? El proteccionismo apuntó a reencauzar, digamos, las economías nacionales,
Por ende, el liberalismo económico quedó bastante desprestigiado. Ahora, ¿es nuevo el desprestigio del liberalismo económico? Bueno, claramente no es nuevo. Pensemos en un ejemplo local, un ejemplo argentino. Al calor ya de la mencionada crisis internacional de 1890, un sector de la élite política, liderada por Dardo Rocha, Carlos Pellegrini, Miguel Cané, entre otros, ya postulaban y advertían la necesidad de que Argentina debía adoptar políticas proteccionistas y promover, al igual que países como Estados Unidos o también como Canadá o como Australia, políticas no solo proteccionistas, sino además promover el desarrollo industrial. Es decir, eran sectores de la élite política que ya estaban alertando acerca de la gravedad que podía implicar para el futuro el desarrollo de la economía argentina depender estrictamente de la producción de materias primas. Sin embargo, este proyecto, es decir, sería como una parte de la élite política asociadas a los que simpatizaban con que el Estado tenía que estar más presente en la economía y por ende adoptar políticas proteccionistas y diversificar la economía. Esto significaba al sector agropecuario impulsar el sector industrial. Fue una idea que no generó los ecos suficientes, ¿sí? No encontró oídos en el resto de la clase política dirigente. Pero al menos había un sector que ya lo advertía y había debates al respecto. En la prensa, en el Congreso se pueden rastrear, en los debates parlamentarios, quiero decir, se pueden rastrear ese tipo de debates, ¿sí? Razón por la cual entonces lo que digo es que la Primera Guerra Mundial pone en evidencia que el libre cambio representa básicamente un fracaso en términos de política económica, porque la salida a la crisis que genera la Primera Guerra Mundial es por la vía proteccionista, ¿no? Bueno, apuntando a estas ideas, ¿no? La idea de civilización, la idea de modernización, progreso, la idea del liberalismo, todas estas ideas que habían anclado mucho en la cultura occidental y europea, bueno, fueron ideas que entraron fuertemente en crisis porque justamente lo que mostró la Primera Guerra Mundial es que Europa, que era el epicentro de la modernidad, del progreso y del desarrollo, bueno, derivó en una masacre y en una guerra mundial, donde hizo que esta idea del progreso, la razón, la modernización y la civilización asociada al hombre blanco y europeo se desplomaran sencillamente. Y con ello el paradigma del libre cambio, ¿no? De alguna manera, donde se hicieron más fuertes estas tesis que apuntaban a que el Estado tenía que ocupar un rol más importante en la economía y por ende aparece una fuerte desconfianza en esta idea de que la mano invisible soluciona los males del mercado, de la economía, sino más bien aparece fuertemente esta idea de que el Estado es el que tiene que regular la economía. Una tercera cuestión importante de estas consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial tiene que ver con la pérdida de hegemonía británica, ¿sí? Que es reemplazada por Estados Unidos. Estados Unidos, entonces, se convierte, ¿no?, al calor de la guerra, en el principal centro de las finanzas mundiales y en el principal proveedor de créditos, además del principal proveedor de manufacturas y también materias primas. Con lo cual, aquí se da lo que ya hemos mencionado en la primera parte, la famosa crisis del pacto neocolonial del cual habló Alperin Dongui, digamos, ¿no? Esto va a ser bastante importante y significativo para las economías latinoamericanas porque la pérdida de hegemonía británica y su reemplazo por Estados Unidos va a ocasionar una transformación radical de las relaciones comerciales exteriores de América Latina, en la medida en que
Estados Unidos ya no es una economía complementaria a las economías latinoamericanas, sino más bien es una economía competitiva, ¿no? Es una economía que lo que necesita es expandirse, no necesita importar materias primas porque Estados Unidos tiene la capacidad de producirlas, y por lo tanto la lógica del bilateralismo ya no va a operar en la lógica de la complementariedad, sino más bien en la lógica de la competitividad, ¿no? De hecho, lo que va a destacarse en ese periodo, a partir de la Primera Guerra Mundial, es justamente el proteccionismo, ¿sí?, de Estados Unidos. Va a afectar enormemente a las economías latinoamericanas y en particular a la economía argentina, ¿no?, que va a poner el Congreso va a poner un conjunto de trabas para impedir una y otra vez la importación de productos argentinos, sobre todo de la carne enfriada. Se me cayó el lápiz. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias más específicas para la Argentina después de la Primera Guerra Mundial? La consecuencia de esto va a ser básicamente lo siguiente, ¿no? Vamos a poner acá. La Primera Guerra Mundial para la economía argentina implicó la caída de las inversiones británicas y por ende el incremento de las inversiones estadounidenses. Eso por un lado. Una reorientación del comercio exterior, ¿sí? Un crecimiento de la actividad petrolera. ¿Esto qué significa? Significa que se incrementa la importancia, no importación, necesariamente la importancia del petróleo. Es decir, que el petróleo se vuelve más relevante respecto al carbón, por ende crece la inversión extranjera en el área petrolera y por ende, esto es muy importante, aumenta la dependencia de la importación de los bienes de capital y de la tecnología para la actividad petrolera. ¿Sí? Esto es muy importante porque va a ser una constante del periodo a partir de la Primera Guerra Mundial en adelante, ¿sí? Otra de las consecuencias es que al adquirir mayor importancia la actividad petrolera en detrimento del carbón, lo que va a ganar es la mayor importancia de la construcción de caminos, carreteras, ¿sí?, en detrimento del ferrocarril. Esto va a ocasionar un crecimiento de la industria de la construcción, ¿sí?, de la mano de la producción de cemento y hormigón armado. Esto es muy importante. Ahora, una cosa importante a señalar es que la economía argentina en el periodo que va de la Primera Guerra Mundial hasta el crack del 29, ¿sí?, es una economía marcada, como dije hace un rato, por la inestabilidad, ¿sí?, económica, por la inestabilidad de un ciclo económico, ¿sí?, y por el agotamiento del modelo agroexportador. Bien, como mencionábamos, entonces, la Primera Guerra Mundial marca un ciclo de inestabilidad del ciclo económico que se puede dividir en 4 periodos. Si seguimos, por ejemplo, la periodización que propone Palacio en su clásico texto de La antesala de lo peor, y él establece estos periodos donde básicamente marca del 13 al 17 un periodo de depresión económica que va a traer aparejada, ahora vamos a ver por qué, una profunda conflictividad social, al cual le sigue un periodo de breve recuperación económica,
al cual le sigue un periodo de recesión y al cual le sigue un periodo de renovada expansión ya mediados de los años 20 hasta el crack del 29. Vamos a empezar con este tema, a señalar las principales cuestiones y características de ese periodo. El primer punto a señalar es por qué un año antes, de hecho la crisis en Argentina, la depresión empezó antes de la Primera Guerra Mundial, por, dos motivos, un motivo externo y un motivo interno. El motivo interno tiene que ver con que Argentina a partir de entre el 13 y el 14 tiene una muy mala cosecha y eso deriva en una caída abrupta de las exportaciones. Eso provocó una profunda crisis en la balanza de pagos, ¿sí? Eso se combinó con una política del orden externo que tiene que ver con el contexto de la política económica británica, que al calor de la guerra de los Balcanes, lo que decide hacer el banco inglés es subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, subir la tasa de interés para corregir su déficit en la balanza de pagos, eso trajo como consecuencia una profunda restricción, ¿no?, en la exportación de capitales que afectó notablemente a América Latina y por ende a Argentina, ¿no? Entonces allí, en esos dos motivos, el externo y el interno, podemos encontrar un poco el origen de la depresión anterior a la Primera Guerra Mundial. Ahora, producto de esta paralización de la economía mundial que habíamos mencionado, producto de la guerra, eso traje como consecuencia en Argentina, esta depresión fue tan grande que se produjo una enorme caída de la economía. Esto se tradujo básicamente en el cierre de empresas, aumentó notablemente la desocupación. Este es un periodo de fuerte conflictividad. Ay, pero ¿qué estoy escribiendo? Un fuerte conflictividad social. ¿Por qué la conflictividad social? Eso está asociado al desempleo y a la caída del salario real. ¿Sí? Esto se traduce en una proliferación de huelgas que van a marcar la conflictividad del periodo. Bueno, asimismo se produce una caída, ¿sí?, del PBI. Esto marca notablemente la depresión del periodo. El PBI va a caer en torno a un 10%. Una de las consecuencias de la guerra es efectivamente la caída de las importaciones. ¿Por qué caen las importaciones? Bueno, las importaciones básicamente caen porque se torna más caro importar, ¿no? Es decir, lo que había ocurrido es que, producto de la guerra, había aumentado notablemente el precio de los productos manufacturados provenientes de Europa. Razón por la cual eso, al encarecerse las importaciones, hace que se importe menos porque resulta mucho más caro, por ende caen las importaciones. Al caer las importaciones, eso trajo como consecuencia la caída en la producción industrial, porque recordemos, como mencionamos en la primera parte del video, es que la mayor cantidad de importaciones eran bienes de capital e incluso algunas materias primas, digamos, y todo eso era insumo que se utilizaba para la producción industrial. Por ende, al caer las importaciones, lo que cae es la producción industrial y por ende que dependía de la importación de los bienes intermedios y de insumos y de tecnología, ¿sí? El sector, por ejemplo, que más va a ser afectado es, por ejemplo, el sector metalúrgico, porque cae notablemente la importación de hierro. Otra de las consecuencias de la caída de las importaciones es que cae, ¿sí?, el nivel de recaudación de los ingresos por derechos de importación. Esto es muy importante porque pensemos que la mayor parte de los impuestos estaban grabados a las importaciones, ¿sí? Con lo cual, al caer las importaciones, efectivamente esto se traduce en una caída
en el nivel de recaudación de ingresos, insisto, por derechos de importación. A esto se le suma un problema también relacionado con la recaudación, es que además cae la recaudación interna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al cerrar fábricas, al contraerse el consumo interno, al caer el PBI, el Estado tiene una enorme cantidad de dificultades para la recaudación interna. Entonces, eso es un problema enorme que le genera a la economía argentina y por ende es uno de los indicadores de la depresión económica del periodo, ¿sí? Otra de las cuestiones importantes de la caída de las importaciones es que efectivamente hay esas importaciones que antes eran británicas, ahora van a ser norteamericanas. Hay que tener en cuenta que el 40% aproximadamente de las inversiones directas de Estados Unidos o norteamericanas van dirigidas a América Latina. Es decir, ese dato grafica bien, ¿no? Este reemplazo del cual hablamos de la hegemonía británica por el rol clave que va a ocupar la economía estadounidense para las economías latinoamericanas. Pensemos cuáles son los principales rubros donde va a invertir Estados Unidos mediante las inversiones directas en los años 20 en Argentina. Bueno, los principales rubros hacia donde se dirige el capital norteamericano va a ser fuertemente el área de los frigoríficos, la industria automotriz, los servicios de telefonía, todo lo que es servicio eléctrico. Pensemos que en los años 20 crece notablemente la producción industrial, entonces se multiplican el número de usinas eléctricas y esto va a demandar una enorme cantidad de insumos y también una mayor cantidad de consumo producto del incremento de la producción industrial. Otro de los rubros, donde se va a dirigir como inversión directa norteamericana va a ser la industria farmacéutica y también la industria química. Es decir, lo que observamos acá es una enorme presencia de capital norteamericano en clave de inversiones directas. Ahora bien, como habíamos mencionado en la primera parte, a diferencia entonces del mercado británico, Estados Unidos adopta políticas proteccionistas y en ese sentido lo que le interesa a la economía estadounidense es básicamente garantizar que sus productos y que sus empresas, sus filiales, tengan sede en América Latina. En los años 20 se da lo que se ha denominado una relación triangular, ¿sí? En materia del comercio exterior. Lo que muestra claramente son, que el rol que ocupa la economía estadounidense respecto a la economía argentina ya no es una economía complementaria, sino más bien una economía competitiva. Esto técnicamente, es un triángulo, pero hay que imaginar flujos de capitales, ¿no? Entonces, la relación comercial que mantiene Argentina con Gran Bretaña es una relación comercial que le produce un excedente comercial, es decir, una balanza comercial positiva, ¿sí? En este sentido, ¿por qué? Porque Argentina exporta más de lo que importa del mundo británico. En cambio, la relación comercial que mantiene Argentina con Estados Unidos es deficitaria. Produce un déficit en la balanza comercial porque Argentina importa más productos norteamericanos de lo que exporta. Entonces, Argentina lo que utiliza son las divisas provenientes de esta balanza comercial para financiar las importaciones provenientes de Estados Unidos. Lo que ocurre aquí es que en el contexto de la posguerra, ¿sí?, Estados Unidos presta dinero, ¿sí?, a los británicos e invierte en el mercado británico también
porque le resulta más barato, es decir, hay una expansión de la economía norteamericana a nivel mundial, y presta dinero básicamente a los países que habían participado del bando de los aliados para el rearme económico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando de un contexto en el cual ya se había producido lo que es la Revolución Rusa, ¿no? Entonces Estados Unidos tenía mucho interés de que Europa se recupere de la crisis ocasionada por la Guerra Mundial. Ahora bien, ¿cuáles son entonces, volvamos con esta idea, las principales importaciones que provienen de Estados Unidos y que son de suma importancia para la economía argentina? Bueno, para eso hay que pensar en que Estados Unidos se transforma en el nuevo proveedor, ya no solamente de productos manufacturados, sino también de, como dijimos, las inversiones directas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Estados Unidos provee a la economía argentina de, bueno, automóviles, de neumáticos, también provee a Argentina de los derivados del petróleo, también provee a Argentina de maquinarias agrícolas. Es decir, para resumir, Estados Unidos tenía asegurada la demanda de insumos y de productos semiterminados. ¿Por qué? Porque, como dije hace un rato, digamos, Estados Unidos había ampliado, había llevado adelante una fuerte expansión comercial y había invertido en, en colocar filiales de sus empresas en la Argentina. Y de esa manera, ¿qué es lo que ganaba Estados Unidos? Bueno, lo que ganaba Estados Unidos es que sus propias empresas demanden insumos que se producían en Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Estamos hablando de este comercio triangular, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de la economía, de los británicos, mejor dicho, en este periodo? Bueno, podemos resumirlo de la siguiente manera. En los años 20, Gran Bretaña va a intentar restablecer el bilateralismo y con la economía argentina, ¿no? En términos comerciales. Y para restablecer el bilateralismo va a encontrar el apoyo notable de un grupo de ganaderos que es muy importante dentro de la sociedad rural, que es, digamos, que es el sector más poderoso de la sociedad rural, donde se va a establecer una alianza entre los invernadores y aquellos poderosos lobbies que ejercían una suficiente presión para que la economía británica sostuviera un lugar prominente para la economía argentina, digamos. Tengamos en cuenta que los invernadores era el sector de los ganaderos que más se enriquecía producto del bilateralismo con con el comercio inglés. En ese sentido, digamos, lo que produce, lo que afianza la alianza entre los invernadores y los lobbies británicos va a ser justamente su sensación de sentirse amenazados por lo que representa el avance del expansionismo norteamericano. De manera tal de que producto de esta alianza entre los lobbies británicos y los invernadores, este sector poderoso de ganaderos que tiene mucho poder en la sociedad rural, es que este sector consigue instalar en la agenda primero de la sociedad rural y luego discutir de manera más pública esta idea de comprar a quien nos compra. Y producto de este pacto, si se quiere, es que surge en el año 29 un convenio de comercios y créditos recíprocos entre Argentina y Gran Bretaña, conocido como el Tratado d'Avernon. Si bien es un tratado que queda sin efecto, esto marca la importancia del peso de los invernadores para marcar la agenda pública y, por otro lado, la capacidad de los lobbies británicos para también marcar sus intereses en la política interna argentina. Y la otra cuestión por la cual este tratado es importante mencionarlo es porque es el antecedente de lo que en el año 33 va a ser el Pacto Roca-Runciman. Razón por la cual me parecía importante dar cuenta de esta cuestión. Pero para
cerrar un poco la idea, hablábamos de que este pacto, convenio, tratado, lo firman los invernadores. Habría que mencionar, bueno, efectivamente, cuáles han sido las principales diferencias entre, ¿no?, dentro de los ganaderos, ¿sí?, los dos grupos que existían hoy en Argentina: los criadores y los invernadores. ¿Sí? Lo que habría que hacer aquí, de manera rápida, sería un cuadro comparativo que nos permita mostrar, digamos, las diferencias que existían entre un sector y otro. ¿Para qué? Bueno, para entender finalmente quién gana o quién sale ganando de la estancia del modelo. Mejor dicho, el modelo de estancia mixta que se consolida en los años 20. ¿Sí? Ahora voy a explicar esta cuestión. Los criadores se dedicaban a la producción de ganado semiterminado. ¿Esto qué significa? Que debía ser engordado para su venta en el mercado. En cambio, los invernadores compraban justamente el producto a los criadores para engordarlo y venderlo directamente en el mercado. Es decir, entonces, los invernadores se dedicaban al engorde. Entonces, los criadores, insisto, los criadores se dedicaban a la producción de ganado semiterminado que debía ser engordado para su venta. Los invernadores, en cambio, le compraban el producto a los criadores para engordarlo, venderlo a los frigoríficos para su faena y su exportación. ¿Sí? Por lo tanto, de los dos sectores, el sector que estaba vinculado al mercado externo, que estaba vinculado a la exportación, son estos. ¿Sí? Segunda cuestión. Los criadores eran un sector muy vulnerable económicamente. Este sector, en cambio, era más estable. Esta vulnerabilidad y esta estabilidad está marcada por el tipo de empresa riesgosa o no que asumía cada uno de estos grupos empresariales. En el caso de los criadores, se trataba de empresas más riesgosas. ¿Sí? ¿Por qué eran empresas más riesgosas? Bueno, porque esta empresa, los criadores, para producir este tipo de ganado, necesitaban mayores inversiones en capital fijo. En capital fijo. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillamente que para engordar el ganado necesitaban contar con planteles de cría y reproductores. Y eso es un costo fijo, ¿sí? No puede ser variable. Y además, dependían de los invernadores. ¿Por qué dependían de los invernadores? Bueno, porque dependían que los invernadores le compren el ganado para ellos engordarlo. En cambio, los invernadores eran un sector empresarial más estable. ¿Por qué? Porque eran los dueños de las tierras más ricas, más productivas, que eso le permitía un uso alternativo del suelo, tanto para la ganadería como para la agricultura. Este sector no tiene inversiones fijas, tiene menos inversiones fijas.
¿Por qué tiene menos inversiones fijas? Bueno, porque al tener menos inversiones fijas, debido a que utiliza la tierra tanto para las actividades agrícolas como las actividades ganaderas, esto le permite un manejo más versátil y especulativo de su propia empresa. Por ejemplo, en un contexto de crisis del sector externo, donde cayó el precio internacional de la carne, de los productos ganaderos, sencillamente podían no comprarle el ganado semiterminado a los criadores y dedicarse a la producción agropecuaria, ¿no? Y esto le generaba un problema, efectivamente, a estos tipos, no a estos, ¿no? Entonces, al tener menos inversiones fijas, esto, insisto, le permitía tener un manejo más versátil y especulativo de su empresa. Y entonces, en contextos de variación de la demanda externa, podían optar por no comprar el ganado semiterminado de los criadores y dedicarse a la agricultura. Insisto con esto, suena un poco matemático, en la práctica es más complejo, pero bueno, hay que tratar de pensar más allá de la coyuntura en el largo plazo, ¿no? Aunque entiendo que es difícil. Para cerrar la cuestión, habíamos dicho que una de las cuestiones importantes en materia de, para entender en materia agropecuaria, los años 20, hay que entender finalmente que en este periodo, en los años 20, se consolida el modelo de estancia mixta. El modelo de estancia mixta fue muy exitosa en los años 20 y cabe preguntarse, bueno, ¿dónde descansa el éxito de este modelo? La respuesta es bastante sencilla. Descansa en tres cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver con una amplia extensión de tierras fértiles. La segunda es tener una baja dotación de capital fijo. Hasta aquí ya vamos viendo que los principales ganadores de la estancia mixta solían ser los invernadores. La tercera cuestión importante para entender la clave del éxito de la estancia mixta es efectivamente el número variable de arrendatarios. ¿Esto qué quiere decir? Que en esto que mencionamos hace un rato, donde la tierra fértil se utiliza una parte para el ganado, la cría de ganado y otra para las actividades, para la producción agropecuaria, lo que hacían estos empresarios era básicamente delegar en los arrendatarios, ¿sí?, el riesgo de invertir en la agricultura. ¿Qué quiero decir con esto? El número variable de arrendatarios le permitía a los grandes terratenientes desentenderse de inversiones que eran requeridas para el sostenimiento de las actividades agropecuarias. Por ejemplo, el arriendo de maquinarias o, por ejemplo, la contratación de mano de obra, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el número de arrendatarios, si se quiere, era la clave para el sostenimiento de las actividades agropecuarias. Por ende, la pregunta sería, bueno, ¿quién ganaba y quién perdía con el modelo de estancia mixta? Si tenemos que pensar en ganadores y perdedores, la respuesta un poco ya la dijimos. Los ganadores del modelo de la estancia mixta son los grandes terratenientes. Los perdedores del modelo de la estancia mixta son los arrendatarios. ¿Y por qué son los arrendatarios? Porque recordemos que los arrendatarios vivían en una situación de extrema precarización. El sistema de tenencia de la tierra era extremadamente precario. ¿Por qué? Porque los contratos eran verbales. Ahora voy a volver con esa idea. Los arrendatarios sufrían los desplazamientos entre la actividad agrícola y la actividad ganadera. Hubo dos leyes nacionales que intentaron regular el sistema de arrendamiento en Argentina, ¿no? La primera ley fue en 1921, la segunda ley fue en 1932. Bueno, la ley de 1921 tuvo alcances muy limitados, en principio porque su alcance solo llegaba a los arrendamientos de predios de menos de 300 hectáreas y
se aplicaba por un plazo de 4 años aproximadamente. La segunda cuestión es que esa ley tenía el problema de que no obligaba de manera explícita a que los contratos se realizaran por escrito. Por ende, como dije antes, en la práctica los contratos se seguían desenvolviendo de forma verbal. En el año 32 se produce una nueva ley de arrendamiento que intenta, trae algunas novedades, intenta como subsanar los déficits de la ley anterior. Esta ley, por ejemplo, de 1932 obligaba a firmar contratos ante escribanos, se aplicaba para todos los predios, independientemente del tamaño del predio y de las hectáreas y del plazo. Sin embargo, todavía un alto porcentaje de esos contratos se seguían llevando adelante de forma verbal. ¿Y eso por qué ocurría? Bueno, porque los mecanismos de control para evitar que pudieran darse los contratos verbales no existían, es decir, los mecanismos de control eran prácticamente nulos. Al interior del país lo que ocurría es que luego de la Primera Guerra Mundial existieron mayor recursos, o mejor dicho, instrumentos estatales que promovían básicamente las producciones regionales, ¿no? En ese sentido, algunas actividades económicas fueron protegidas, es decir, el proteccionismo se aplicó en algunos rubros de la actividad productiva, como por ejemplo la actividad vitivinícola, la producción azucarera, la producción algodonera en Chaco, la producción de yerba mate en Misiones, la producción de tabaco en Misiones y Corrientes. Este conjunto de actividades, además, en el contexto de la primera posguerra, lo que ocurre es que empiezan a surgir un conjunto de incentivos, ¿no?, estatales para estimular la producción orientada al mercado interno, ¿sí? Es decir, es lo que se conoce como las políticas nacionales de protección, ¿sí?, a este conjunto de productos que acabo de mencionar, que fue acompañado con una política de promoción de colonización por parte del Estado en lo que se conoce como lo que eran los territorios nacionales, fundamentalmente de Río Negro, Chaco y Misiones. Bueno, entonces en ese sentido, además hay que señalar que el impacto que tiene, ¿no?, el desarrollo del ferrocarril va a hacer que las economías regionales se vuelvan cada vez más dinámicas y que por ende aumente su producción, ¿sí?, cuyo principal destino de consumo va a ser el mercado interno. Durante este periodo creció la industria. Los rubros en los cuales se evidencia un mayor crecimiento va a ser el rubro alimenticio, el rubro textil, el rubro de electricidad y los frigoríficos. Pero este crecimiento no modificó la estructura del sector industrial. ¿Qué significa que no modificó la estructura del sector industrial? Bueno, significa que no generó eslabonamientos hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los insumos, las maquinarias, o sea, bienes de capital, la tecnología, todo eso que necesitaba la industria para producir se importaba, no se desarrollaba en Argentina. Por eso decimos que no creó eslabonamientos hacia atrás. Por ende, el problema del desarrollo industrial en este periodo, ¿sí?, de este proceso sustitutivo, es que justamente marcó una fuerte dependencia, que luego en Argentina va a ser un problema crónico, que es la dependencia de los bienes de capital y los insumos para abastecer al sector industrial, ¿sí? Por eso es que no afectó, hubo un crecimiento industrial, pero no afectó la estructura del desarrollo industrial. Y en parte eso fue así porque incluso pese a que durante el gobierno de Alvear hubo estímulos y políticas proteccionistas para fomentar la producción local, y en parte eso se debió a las presiones que ejercieron los lobbies pertenecientes a la Unión Industrial Argentina, eso no fue suficiente para
que en Argentina en este periodo se consolide un proyecto industrialista. Entonces, por ejemplo, durante el gobierno de Alvear hubo políticas proteccionistas que apuntaron obviamente a promover la producción local, y en parte esto fue posible debido a las presiones que ejercieron empresarios que formaban parte de la Unión Industrial Argentina. Sin embargo, las políticas proteccionistas fueron más efectivas o estuvieron más asociadas a sostener una estabilidad, ¿sí? en sostener la mayor estabilidad posible en la recaudación fiscal antes que en el desarrollo de un plan industrialista para la Argentina. ¿Sí? Entonces, incluso pese a que durante el gobierno de Alvear se incrementó el gasto público, se incrementaron las obras públicas, el sector de la construcción, que no lo mencioné antes, pero que es uno de los sectores que también, la industria de la construcción es uno de los sectores industriales que también crece bastante en este periodo, ¿sí? Además del alimenticio, el textil, la electricidad y el frigorífico, la actividad frigorífica que mencioné. Pese entonces a que aumentó el gasto público y que la industria de la construcción se tornó más dinámica, Argentina no tuvo una política coherente de promoción industrial, ¿sí? Más bien se trató de un proteccionismo circunstancial que tenía que ver con, producto de incrementar la participación del Estado en la regulación de la economía en un contexto de posguerra. Y entonces en ese escenario, lejos de hablar de un proyecto de desarrollo industrial, hay que pensar que el desarrollo industrial que se consigue en Argentina en este periodo va a ser producto de una coyuntura, es decir, no había un plan sistemático de desarrollo industrial. ¿Y por qué no había un plan de desarrollo industrial? Bueno, porque sencillamente las élites políticas del periodo todavía apostaban a salvar el modelo agroexportador, porque pese a que en este momento, y ya pese a que la Primera Guerra Mundial había mostrado los graves problemas que generaba el modelo agroexportador, la enorme vulnerabilidad que implicaba para la economía argentina, y pese a que la Primera Guerra Mundial había instalado en escena los debilitamientos del modelo agroexportador, las élites políticas seguían considerando que el desarrollo económico argentino estaba orientado o debía orientarse a afianzar el mercado exterior y a las exportaciones de materias primas. Es por eso que entonces las políticas proteccionistas que se llevaron adelante, sobre todo en los años 20, lejos de conducir al desarrollo de un plan sistemático industrial, fueron más bien un conjunto de políticas coyunturales y hasta de manera deliberada que apuntaron en todo caso a que la situación internacional se reacomodara de manera tal de intentar luego poder salvar el modelo agroexportador. De todos modos, la guerra dejó, algunas advertencias de las cuales la clase política no va a poder eludir con mucha facilidad, y es que básicamente instaló la idea de que el Estado tiene que regular o tenía que regular la economía, y esta idea caló profundamente en los sectores más nacionalistas de la Argentina, que van a tener un rol protagónico en el golpe cívico-militar de 1930, ¿no? Así como la Primera Guerra instala en Argentina la idea del Estado como regulador de la economía, también instala la idea del proteccionismo, ¿no? Y estas ideas, insisto, van a calar fuertemente en los círculos nacionalistas del periodo, tanto civiles como militares, ¿no? Que van a tener luego un protagonismo destacado en el golpe de Estado cívico-militar que llevó adelante el general Félix Uriburu.